Regresamos a Punto y Contrapunto. El Salvador está que arde. Según José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, el país se enfila rápidamente a ser una dictadura encabezada por Nayib Bukele. El presidente millennial electo en 2019, que intentó tomar el Congreso con el apoyo del ejército, por fin consiguió un Congreso a su medida y este sábado, en su primer día de sesiones, destituyeron a los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte y al fiscal general. Según un recuento hecho por El Faro, en 24 horas el presidente salvadoreño publicó 310 tweets y retweets, uno cada 5 minutos, para justificar estas medidas que califica como limpieza. Veamos en contexto. Este fin de semana, el Congreso de El Salvador destituyó a los 5 magistrados que integraban la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Los magistrados fueron acusados de bloquear medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele ante la pandemia y el fiscal general Raúl Melara por su supuesta afiliación partidista. Ambas destituciones se hicieron en la primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Legislativa electa en febrero pasado. La mayoría parlamentaria la tiene el partido Nuevas Ideas, dirigido por el primo del mandatario y que participó por primera vez en un proceso electoral, ganando 56 de los 84 escaños. Aunque la Corte Suprema enseguida declaró inconstitucional la remoción, la Policía Nacional Civil tomó el máximo tribunal y escoltó a las y los nuevos jueces que previamente fueron juramentados en la Asamblea Nacional. Organizaciones como Human Rights Watch alertaron sobre una ruptura del Estado de Derecho, señalando que Bukele busca concentrar todo el poder. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió respeto a la Constitución y a la separación de poderes. Bukele respondió asegurando que su país quiere trabajar, comerciar, viajar, conocer y ayudar a la comunidad internacional. Añadió que están limpiando la casa y que eso no es de la incumbencia del resto de las naciones. Bukele se dijo satisfecho con la primera asamblea plenaria y agregó que aún faltaba mucho por cambiar. Se van todos, tuiteó. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. Este tema en El Salvador, la situación allá ha prendido muchas alertas a nivel, por supuesto, nacional, pero también internacionales, de organismos como la ONU, como la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros países quienes se han manifestado en contra de esta decisión del Congreso en El Salvador para destituir a estos magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué decir de este golpe a la independencia judicial, lo que está ocurriendo en El Salvador? Y bueno, ¿qué escenarios ves en este país? ¿Se está enfilando a una dictadura, como algunos opinan? Mira, me voy a adelantar, voy a decir lo que tengo que decir yo y también lo que puedo pensar que van a decir los otros compañeros a la mesa, porque es lo que dice la oposición nuevamente, igual que el presidente, porque todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con el presidente y todo, absolutamente todo tiene que ser comparado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me puedo adelantar a que van a decir que el presidente igual, las instituciones, el INE, creo que puede ser también lo de Saldívar y lo que se les vaya a ocurrir. Dicho esto, que creo que no abona nada en la constitución, pero ya me adelanté. Yo nunca he sido fan de Bukele y creo que uno de sus grandes críticos ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido pues muy entreguista con el gobierno estadounidense, particularmente con el presidente Donald Trump, a quien no le cuestionó su estrategia de seguridad en El Salvador y le estuvo pues rogando por 2-3 pesitos para el desarrollo regional, y Donald Trump no se quiso sumar a la estrategia de desarrollo regional que ponía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la mesa, pero que Bukele dijo, bueno, prefiero yo esta estrategia que la que se me ofrecía de este lado, que era pues tratar de llevar un poco más de desarrollo económico a El Salvador y pacificar el país. Es un presidente muy popular y dentro de esa popularidad como que fue algo camaleónico porque se fue medio mezclando, entonces de pronto los liberales lo querían como Movimiento Ciudadano, que le dio una conferencia con él, René de Calle 13 también, como que era esta persona que decía las cosas como eran, y de pronto se convirtió en alguien muy autoritario desde su postura de vistas antiderechos humanos, muy religioso, que nos puede recordar a la derecha, y su enfoque contra los criminales, que era todos los criminales tatuados no se merecen el aire que respiran, y vimos imágenes aterrorizantes de la cárcel. Eso no quiere decir que pues no se le haya, más bien eso quiere decir que no se le criticó desde esos espacios internacionales, como tú mencionabas en el contexto, porque en ese momento les acomodaba muy bien. Ahora que parece que no va de la mano ya con los intereses
de estas organizaciones que lo pusieron en un pedestal anteriormente, pues ya lo están criticando. Es desafortunado lo que está pasando en El Salvador, sin embargo, no me parece que sea un golpe de Estado. Creo que es una discusión que se está dando dentro del Congreso, donde tiene la mayoría, pero también hay otras personas, y no puede ser, y quiero aprovechar el espacio para decirlo, no puede ser que todos estos organismos internacionales prefieran hablar de algo que se está discutiendo en un Congreso democrático como el que tiene El Salvador y no estén hablando de las violaciones a derechos humanos en Colombia. Jamás dijeron nada de Bolivia cuando sí había un golpe de Estado. Es más, me parece que el PAN aquí en México y otros grupos conservadores salieron a aplaudir que hayan removido a la persona responsable del gobierno de Bolivia, que hayan dado un golpe de Estado, que hayan quitado y encarcelado a todas las voces disidentes de quien dio un golpe de Estado, y la OEA no dijo absolutamente nada. Me parece lamentable que no estén viendo a Colombia y que se estén lavando las manos en ese sentido, haciendo una cortina de humo en algo que tiene que ver con la discusión que se está dando en El Salvador, con diputados que todavía estén en congresos, con una oposición fuerte que tienen ahí, y con una discusión que se da con sus instituciones, porque El Salvador todavía tiene instituciones, hay otros países que no, y no se ha dicho absolutamente nada, ¿no? Alejandro Hernández, a ver, con lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿coincides con la lectura que da Estefanía? ¿Realmente todavía hay instituciones en El Salvador con esta? Efectivamente, pues sí, se hizo a través de la Asamblea en un proceso legal. Hay una discusión ahí dentro de El Salvador si efectivamente fue con apego a las leyes y con esta mayoría que tiene el presidente en El Salvador en el Congreso, pero también hay quienes hablan obviamente de una cuestión de derechos humanos y que tampoco, y de ética, ¿no? Para realizar estas medidas. ¿Cómo lo estás viendo tú, esta inestabilidad política en El Salvador? Y bueno, Estefanía ya puso sobre la mesa esta comparación que se ha hecho desde la opinión pública al caso mexicano. Si la concentración en el poder primero del Ejecutivo hacia al tener una mayoría en la Cámara del Congreso, podría en algún punto pues asemejarse, digamos, al caso mexicano quizá con Morena. Sin hacer los comparativos con el caso mexicano, porque están de más mis palabras, ¿qué existe en El Salvador? ¿Qué está pasando? Unas instituciones sin contrapeso, es lo que está formando Nayib Bukele. ¿Qué es lo que pasa con Nayib Bukele? Un liderazgo de estos que han surgido en América Latina en los últimos años, de estos liderazgos que logran llegar al poder a través de símbolos de renovación política, cargados de mucha esperanza de su población. Recordemos que el triunfo de Bukele era algo que no habían tenido en cuanto a la diferencia con la que él gana en los últimos 30 años en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasa después con la reciente elección de la nueva Asamblea Legislativa que tiene? Alcanza 2/3 partes de los... ¿Qué es lo que pasa? Que se concentra el poder en una sola persona. Más allá de poner etiquetas de autoritarismo, no, en el términos de democracia se concentra sin contrapesos, no existen contrapesos, no hay vigilancia. Volvemos a un caso como el que vivió en México hace muchos años, los sistemas presidencialistas. Eso es lo que abona esa concentración excesiva del poder en una persona, sin contrapesos en los sistemas judiciales, sin contrapesos en los sistemas del poder legislativo. ¿Y qué lleva eso? A una toma de decisiones a donde están amenazados los derechos humanos, donde están amenazadas las libertades de expresión, donde están amenazados muchos de los derechos conquistados a lo largo de los últimos años en cada una de estas naciones. Si bien hoy en día las democracias en el mundo han madurado a base de estos contrapesos, por eso la preocupación de Estados Unidos, de qué está pasando en El Salvador, por eso la preocupación de la Unión Europea también sobre qué está pasando con esos derechos humanos en El Salvador, y por eso también la defensa, por otro lado, de China, que llama a reconocer el principio de libre intervención de El Salvador en sus procesos internos. Vamos a llegar a la misma situación, en donde las naciones que se pugnan por ese autoritarismo, por esa concentración de poder en una sola institución, en una sola persona, siempre van a ver estas concentraciones, estos cambios de raíz como positivos, tratando de quitar todo en vez de corregir las cosas que estén mal y las cosas que estén bien para darle continuidad a los gobiernos. Creo que El Salvador está viviendo una grave amenaza, no solamente a los derechos humanos, sino a la democracia y a ese equilibrio de poderes que debe ser el ejercicio principal de cualquier democracia en el mundo.
Encinas, ¿tú cómo estás viendo la situación en El Salvador? Y también, pues, ¿qué escenario podemos esperar de lo que está ocurriendo allá, dado que esta legislatura pues va a concluir hasta el 2024, al igual que el mandato de Nayib Bukele, y pues todavía tendrán muchas decisiones que podrán tomar, así como se han destituido, ahora tenemos esta crisis en el Poder Judicial, pues quizás se pueda extender también a otras instituciones. ¿Y cuál crees que debería ser el papel de la comunidad internacional, sin duda, en esta situación? Sí, pues efectivamente creo que los paralelismos que se han intentado hacer son infructíferos. Y si hubiera punto de comparación con una experiencia mexicana, sería con la de Ernesto Zedillo, que a inicios de su sexenio, pues despidió, o sea, disolvió prácticamente a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el marco de una reforma al Poder Judicial. No disolvió o no separó de su cargo al procurador de la República porque era su empleado y él tenía la prerrogativa de nombrarlo. Lozano Gracia, por cierto, del Partido Acción Nacional, una de las primeras, digamos, de los gérmenes del prianismo que hoy ya se expresa como coalición electoral. Y en ese momento se aplaudió de demócratas, se aplaudió los medios, incluso Reforma, ahí está circulando en redes sociales la nota de cómo presumían que esto era un golpe a la corrupción. Y ahora, bueno, se cambia a conveniencia el cristal con el que se miran las cosas. Yo soy partidario de este tipo de movimientos. Creo que son malas señales en la división de poderes, pero también creo que es exagerado hablar de un camino hacia la dictadura. Hay que decir que Nayib Bukele es un dirigente pues, que ganó legítimamente y de manera contundente en las urnas con el respaldo del pueblo salvadoreño, y eso se tiene que respetar. Y lo que veo es en la Organización de Estados Americanos, la OEA, pues en un proceso de acelerada descomposición, como un instrumento intervencionista de Estados Unidos, que hace mutis cuando protestantes toman el Capitolio de Estados Unidos, ahí no dice nada, cuando el expresidente de Colombia hace una incitación para legitimar la violencia en las calles y el ejército, y que ahora sí, porque afecta a los intereses de Estados Unidos, aquí sí hay un posicionamiento por parte de la OEA, así que mucho cuidado en eso. Bien, Aurora, finalmente. Pues yo creo que primero habría que pensar que a quien le quede el saco de El Salvador, que se lo ponga, y quizás les queda también que por eso les pica. Y ya entrando, digamos, en forma a, pues lo que está en cuestión aquí es que, bueno, todos los procesos de destitución que se han llevado a cabo en El Salvador, tanto de los magistrados de la sala como del fiscal general, son inconstitucionales porque no siguen el procedimiento establecido por la propia Constitución de El Salvador. Y al final de cuentas, todas estas medidas que se han implementado están rompiendo con el orden constitucional, pero también con la propia separación de poderes, al tener esta intromisión tan directa y burda al propio Poder Judicial. Una cosa es querer barrer la casa y limpiar la corrupción, y la otra es destruir todas las instituciones de por medio para entonces construir unas que vayan más acorde a la voluntad de quien está al frente del Estado. Y con lo que han hecho hasta ahora, podemos decir que El Salvador ya no es una democracia, ni mucho menos una república, porque se ha rompido ese orden, ese orden constitucional, se ha roto esa separación de poderes, y también, al final de cuentas, se está validando una violación al orden constitucional con la aprobación de nuevos nombramientos de magistrados, que esa es la otra cara de este mismo procedimiento, y a un nuevo fiscal que también incumplen totalmente los procesos y mecanismos que han sido ya establecidos por la propia Constitución de El Salvador. En pocas palabras, se transitó en El Salvador de un esquema nefasto de cuotas partidarias, entonces a un antidemocrático esquema de cuota única donde Nayib Bukele es el que decide quién se queda en el Poder Judicial. Y cerraría que lo peligroso de este tema es que no son los únicos, sino que también lo que está en la mesa de discusión es la destitución de los 3 magistrados de la Corte de Cuentas, y al final de cuentas es la comprobación de que es un embate directo al Poder Judicial y por lo tanto un peligro para los sistemas democráticos en la región, y parece que es pues una conducta que se persigue en varios países. Pues se terminó el tiempo para discutirlo esta noche, pero sin duda seguiremos pues alertas y viendo lo que ocurre allá en El Salvador, y también, ya lo decía Estefanía, en Colombia. Vamos a un corte y regresamos con la Paparruchi para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.